Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en La Plata. Esto tiene que ver con la ayuda que han recibido los damnificados como consecuencia del temporal. Allí se encuentra entonces en la capital de la provincia de Buenos Aires. También vemos que hay Fuerza de Seguridad Nacional como Gendarmería. Y está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acompañándola en el recorrido. Tengamos en cuenta que hasta en un momento se había recibido tanta ayuda que hasta el propio gobernador dijo, bueno, esperen porque nosotros tenemos que clasificar. Recuerden que en el marco de la organización de lo que fue la distribución está también Sergio Berni, el secretario de Seguridad Nacional. La gente de la Cámpora. Sí, y bueno, y la están acompañando porque evidentemente lo que se tienen que ver son los resultados. O sea, tengamos en cuenta que se realizaron las donaciones, sobre todo la gente necesitaba colchones, alimentos, lo más básico también, ropa, y en algunas zonas, por ejemplo, donde estaba inclusive también la Cruz Roja, lo que hacían eran, en los depósitos, la gente formaba una cola para poder acceder a lo que más necesitaba. Pero se hizo un relevamiento de manera instantánea para ver cuáles eran las necesidades de cada barrio, para no hacer una distribución, digamos, de bienes que no tenían coincidencia con aquellas necesidades que reclamaba la población. Así que allí se encuentra, bueno, cerca de la gente y viendo cuáles son los resultados. Se le llama centro de acopio, se le ha dado a conocer como centro de acopio y clasificación también allí, donde están trabajando ciudadanía y militantes, obviamente, de la Cámpora, que ahí los vemos con las pecheras, que han recibido mucho material por este espíritu solidario del pueblo argentino, que llegó desde distintos puntos del país, pero también era fundamental la clasificación para poder enviar a donde corresponde y de acuerdo, como vos decías, Belén, a la necesidad de la gente. Ese es el centro entonces de acopio y clasificación del material para seguir ayudando a los damnificados por el temporal, más allá de que ahora no está esto, como lo decíamos también ayer aquí en Tarde a Tarde, en boca de todos, porque las noticias son vertiginosas y una va sucediendo a otra, pero lo cierto es que las necesidades de los inundados en La Plata, donde fue tremendo el temporal, siguen estando vigentes y por lo tanto hay que seguir trabajando. Fueron también los estudiantes de la Universidad de La Plata, pertenecientes a la Facultad de Periodismo, los que en su momento recibieron también parte de las donaciones y desde allí se distribuían a los lugares más necesitados, teniendo en cuenta esa clasificación de las que les mencioné anteriormente, porque la distribución justamente tenía que ver con un relevamiento que se había hecho de manera prácticamente instantánea porque no había tiempo que perder en un momento en que la gente le había llegado el agua hasta el cuello. Recordemos que en algunos lugares había llegado a los 3 metros, en otros los 2 metros. Hay gente que tuvo que salir en bote de sus casas, arrastrados por las corrientes de agua y además, por supuesto, lamentar víctimas fatales y otros que fueron derivados a centros de evacuación. Pero acá lo que se ve es la cantidad de bienes que han llegado. Nosotros vemos ropa, por supuesto que los alimentos ya habrán tenido su distribución en el momento en que bueno, justamente los recibieron para poder distribuirlos. Y allí vemos entonces cómo se está haciendo esa clasificación también de la ropa. Creo que vi a Débora Giorgi, la ministra sí. de Industria también, Alicia quien fue como también está. parte del gabinete, la acompaña, además de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, porque ella tuvo una intervención directa en ese momento. Recordemos cuando fue a los lugares más damnificados y junto con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, acompañando, ¿no?, lo que era la colaboración que le prestaba el gobierno nacional. Es el Regimiento de Infantería Mecanizado, este centro. Por eso también vemos algunas fuerzas de seguridad nacional, porque esto el ejército lo brindó para poder recibir la ayuda necesaria. Recordemos que cuando se produjeron las inundaciones, el propio secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, formó parte del comité de crisis que en la provincia de Buenos Aires era presidido por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, el doctor Ricardo Casal. Y se había mostrado bueno, en conferencia de prensa, cuando estaba Alberto Pérez, también el jefe de gabinete, y bueno, Daniel Scioli, ¿no? Y les decía que la ministra de Desarrollo Social había también comandado tareas desde la ciudad de La Plata a propósito de lo que era la recepción y distribución también de los bienes que iban recibiendo. Ahí está, Débora Giorgi se la ve en primer plano, por eso le decía, la ministra de Industria también se encuentra presente. Además, por supuesto, de los militantes de la Cámpora, que fueron los que en su momento
formaron parte de la propia organización. Bueno, recordamos, o puntualmente recuerdo los estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata también formando parte, pero hay otros que por supuesto integran la organización y no pertenecen precisamente a la universidad. Lo importante era que después de tanto tiempo, más allá de los subsidios que no tienen un reintegro por parte de la población que los reclama, tampoco los créditos blandos, ¿no?, a largo plazo y bajas tasas de interés, esto ha llegado directamente a la gente en forma de ayuda. Además también ha habido colaboración internacional, no solamente de la Cruz Roja, sino que recordemos que fueron $50.000 los que el Papa, también Francisco, había hecho llegar a través del Vaticano como donación, y bueno, todos los que de alguna manera también se vieron interesados en ayudar, ¿no?, a los argentinos, a todos los argentinos, más allá de que esté circunscripta esta inundación en la ciudad de La Plata, propiamente dicha. Allí hay algunas indicaciones que está dando el secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, mientras camina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y les decía, las fuerzas de seguridad también, ¿no?, porque además de la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fueron Gendarmería, Prefectura y Ejército los que colaboraron. En el caso del Ejército, que bueno, este regimiento le pertenece y lo brinda como centro de acopio, también facilitaron en su momento camiones para llegar a lugares donde si no era imposible acceder, y la mayor parte de las veces llevaban agua potable porque la gente no podía siquiera tomar, necesitaba el abastecimiento inmediato. Ahí vemos una comitiva realmente importante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Débora Giorgi, como decías, Alicia Kirchner, el Cuervo Larroque como uno de los máximos exponentes de la Cámpora. Nos estamos olvidando, bueno, Berni, el propio Berni, como recién, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Esa persona que está justo ahí delante de la cámara es Berni. Hay una importante comitiva, digamos, acompañando a la presidenta que está en este momento en la ciudad de La Plata, revisando y acompañando un poco toda esta movida solidaria que tiene que ver con la cantidad enorme de gente de todo el país que ha colaborado con los damnificados de La Plata, y esta parte fundamental que es la organización de lo que se recibe, junto con el Ejército, junto con entidades de bien público de la ciudad de La Plata y militantes que están haciendo todo este trabajo fundamental de organización y distribución para los necesitados. Recordemos que la gente se había quedado sin nada. Cuando decimos nada es literalmente eso. Quizás había comprado, recuerdan que había comenzado el mes, entonces habían comprado con antelación, como uno hace con su presupuesto familiar, todo aquello que necesitaban, ¿no?, en vistas a los alimentos, remedios. Los remedios los tuvieron que tirar porque el agua estaba contaminada, aquella que por supuesto había ingresado a los domicilios particulares. Tiraron la comida, la ropa también, se deshicieron de frazadas, de colchones que por supuesto estaban absolutamente inutilizables y eran parte de la recomendación. Además del esfuerzo individual, más allá de la ayuda por supuesto que recibieron distintos estamentos estatales en cuanto a la preservación de la higiene, ¿no? Recuerdan que se habían dado recomendaciones muy estrictas respecto de la utilización de la lavandina, que era un pocillo cada 15 litros de agua para poder limpiar, higienizar, porque no se podía tocar absolutamente nada. Se decía, por ejemplo, si ustedes tienen papeles, documentos, la gente se había quedado sin los documentos. Desde el Ministerio del Interior, en algunas calles, se pusieron algunos puestos para que la gente pudiera sacar el documento de manera inmediata, porque se encontraban literalmente indocumentados. Les decía, la gente se había quedado en la desesperación sin nada. No tenía para comer, no tenía dónde dormir. Por eso los centros de evacuación en ese momento fueron fundamentales. Inclusive muchas escuelas fueron utilizadas a tales propósitos, y además hacerles llegar la comida y, como les decía anteriormente, también el agua potable, porque no podían tenerla, más allá del corte de suministro de energía eléctrica, que en algunos casos se dio como una prevención, ¿no es cierto?, para evitar que cualquiera estuviera, por ejemplo, tuviese una electrocutación, o también en otras oportunidades porque directamente se había cortado, ¿no? Y la falta de suministro de energía eléctrica también conllevaba en muchos casos a no tener agua potable. Recordemos algo importante, se están haciendo trabajos, si bien la lluvia caída en La Plata fue histórica, fue un temporal
Había reclamos también de infraestructura en los cuales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, manifestó que ya se está trabajando para evitar ante un temporal las mismas consecuencias. Y recordemos que hay créditos de hasta 50.000 pesos con una tasa fija anual del 9,9% a pagar en 48 meses, lo que se llama crédito blando para aquellos damnificados que también, más allá de toda esta ayuda solidaria, necesiten ese dinero para recomponer parte de su casa o de los bienes que quedaron arruinados con esta inundación. En su momento también el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colli, había dispuesto de móviles que eran ambulancias, ¿no?, para atender sobre todo a los sectores de la población más vulnerables, en su caso los más chiquitos y los mayores de edad que cumplieron su función en la inmediatez, pero por supuesto también después había que tener un seguimiento respecto del estado de salud de todas aquellas personas que habían estado en contacto con agua contaminada o que había ingresado agua en sus casas. Y después también la provisión de remedios, porque recordemos que la gente tuvo que tirar los remedios que tenía en sus casas, con lo cual esto también en el caso de enfermedades crónicas debía haber un abastecimiento inmediato de un bien tan esencial como es esto, sobre todo cuando se sigue un tratamiento. El tema es que muchas veces se da la noticia, se dice también que la gente puede obtener un subsidio, en el caso de la provincia de Buenos Aires se tratan de estos créditos blandos, pero después ¿qué pasa con la gente, ¿no? Después uno tiene que también ir a ver cómo está la gente, si ha recibido lo que necesita, qué más necesita, porque también un crédito uno lo tiene que devolver y tiene que continuar con su trabajo. Y después también la recuperación psicológica, ¿no?, de todos los miembros de una familia que seguramente han tenido que dejar su casa a la intemperie y abandonarla directamente y hasta tener que reconstruirla, que también significa reconstruirse a uno mismo, ¿no es cierto?, de esos pedacitos que le van quedando, que uno va dejando como producto de la inundación. En el caso de la provincia de Buenos Aires habían caído 311 milímetros en 2-3 horas aproximadamente, que por supuesto superaba ampliamente el promedio. En el caso de la ciudad de Buenos Aires habían sido 155 milímetros y medio también en el mismo lapso, que superaba ampliamente el promedio de 98 milímetros que caen en el mes de abril. Bueno, por supuesto los 1.100 anuales, pero lo cierto es que no se había podido paliar una situación que nos chocó muy de frente como sociedad toda, teniendo en cuenta que hubo muertos, ¿no es cierto?, hubo víctimas fatales, además también de personas que resultaron heridas. Gente que nos contaba, por ejemplo, cómo había visto que la corriente de agua llevaba a algún familiar o algún vecino, gente que se había quedado incomunicado, no tenía teléfono, no tenía la oportunidad de llamar, estaba sola, gente mayor. Recuerden ustedes que como nos contaba una señora de 82 años, por ejemplo, que perdió la vida porque se resbaló y no había tenido la posibilidad de contactarse con ningún familiar. O sea que también algunas personas contaban con el auxilio de parientes o de amigos para irse a dormir a algún otro lado y otros no. A otros el Estado les tenía que brindar un centro de evacuados o algún lugar donde recibirlos, ¿no? Precisamente en el día de la fecha. Está Gabriel Mariotto también, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenés razón, ahí está allá atrás. Por eso, una comitiva bastante importante que vamos descubriendo a medida que transita la presidenta por las instalaciones, este centro de acopio del Ejército, facilitado por el Ejército, de acopio y distribución, clasificación también del material recibido de distintos lugares de la República Argentina. Vale la pena recordar esto, ¿no? Gente del Chaco, de Mendoza, del sur argentino, han colaborado de todas las provincias para este drama en La Plata que ocasionó todas las pérdidas que recién estábamos enumerando. También la provincia por estas horas está agradeciendo a través del jefe de gabinete a todos los sectores que colaboraron durante la tragedia, porque fueron muchos, no solamente los militantes, el Ejército, el PAMI, un montón de entidades de bien público, de ONG, que han prestado colaboración, y anónimos. La cantidad de héroes anónimos que en el momento de la tragedia arriesgaban su vida
para tratar de salvar a sus vecinos. Sí, las historias se cuentan por miles. Uno de estos héroes que no quería autocalificarse como tal, pero lo había hecho su propia familia, era aquel que había salvaguardado la vida no solamente de sus familiares, porque a sus chiquitos los tuvo que poner arriba de una mesa porque el agua los estaba tapando, y logró sacarlos de su vivienda, sino que también auxilió a vecinos que eran mayores de edad y los subió a una terraza. Y si ustedes recuerdan, era una escalera muy empinada y muy angosta, con lo cual hizo un esfuerzo denodado para salvar la vida de todos aquellos que han estado siempre próximos a él. Están saludando también a los integrantes de las fuerzas de seguridad que han estado presentes en el salvataje de las familias en ocasión de las inundaciones. Y recordemos también que mucha gente tuvo problemas con sus alimentos porque al no tener los electrodomésticos necesarios, ni siquiera poder enchufarlos o ni siquiera poder tocarlos por peligro de electrocutación, y además estaba todo húmedo como producto de haberle llegado el agua a la casa a 2 metros aproximadamente, y en algunos casos les digo 3 metros, o por lo menos que les hubiese llegado, no sé, hasta el cuello, ya era suficiente. Habían roto la cadena de frío, por lo cual no tenían nada para comer. Había una señora que en un momento nos contó que ella lo que quería es que alguien viniese a hablar con ella, a cebarle mate, a abrazarla, lo que pedía era un abrazo. Y la señora se había quedado sin nada, o sea, la verdad que vivía con sus hijos, se sintió muy mal porque tenía que volver al trabajo y no sabía cómo iba a recomponer su situación personal desde los psicológicos, de la fortaleza, contener también a sus hijos, además de a sí misma, y ella decía, yo lo que quiero es un abrazo. O sea, seguramente toda aquella gente que perdió tantas cosas, pero que también tiene que recomponerse a sí misma y reconstruirse desde la nada, que es lo que le ha quedado, necesita un abrazo. A la hora de los reconocimientos, seguramente en la lista que uno haga, o que en realidad no nosotros simplemente lo comunicamos, pero que el gobierno provincial haga, seguramente queda gente afuera, pero por estas horas también la provincia de Buenos Aires reconoció a 80 firmas privadas, empresarios en definitiva, 80 empresas que colaboraron fuertemente con los inundados. Y esto también es una ayuda a tener en cuenta. Me parece que de estas crisis y de estas cosas se sale entre todos, tirando todos del mismo carro para el mismo lado. Es decir, con esta imagen de la más alta mandataria, algunos de sus ministros, los muchachos del ejército, gente militante, vecinos comunes, empresarios que dan una mano. En definitiva, de eso se trata, se nos ocurre, que para cualquier emergencia, y ojalá en el día a día, podamos aplicar esta fórmula a los argentinos. Más allá de las diferencias, más allá de todo, tirar juntos para el mismo lado, sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas, de la solidaridad y de la ayuda al prójimo. Bueno, la colaboración ha sido de cada individuo, cada uno ha aportado aquello que ha podido. Hay gente que tiene muy poco y desde lo que es muy poco aporta algo que para esa familia representa muchísimo y para el que lo recibe también. Porque seguramente esa proximidad con la carencia hace que se consustancie de manera mucho más rápida con la tragedia ajena. Sobre todo, bueno, algunas regiones que también han sufrido inundaciones y que también se han visto beneficiadas en su momento con la ayuda de todo el país, el caso en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires del año 85, que también se vieron tapados por el agua, que todavía lo recuerdan, ¿no? Y lo recordamos todos nosotros. Estábamos viendo cómo levantaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un pantalón, eso es parte de las donaciones, pero la colaboración que están realizando no es solamente de recibir y distribuir. Lo que vemos es que han limpiado esa ropa, han planchado, también lo están haciendo para poder distribuirla. Todavía queda también ropa para
para que le llegue a la gente, que esto es importante que lo sepan aquellos que han perdido todo, porque hay ropa que ha sido absolutamente irrecuperable como consecuencia del contacto que han tenido con el agua contaminada. Y en su momento mucha gente nos decía, yo no tengo que ponerme mañana, no tengo ni que ponerme yo, no tiene que ponerse mis hijos, no sé cómo vamos a hacer, porque una familia, imagínense, de pronto dice, ¿cómo hago para comprar de vuelta toda la ropa que ahora no tengo? Y de pronto también todas estas donaciones que se han realizado, se ve que con mucho cariño también, porque acá hay mucho afecto también que se pone cuando se plancha, ¿no es cierto?, una ropa que se ha donado para después entregársela a alguna otra. No es solamente recibir y dar, que ya con eso es muchísimo, sino que ven con mucho cuidado cómo están haciendo la selección de la ropa. Habrá que ver, por ejemplo, en ese relevamiento que se realizó en su momento y el que se ha venido realizando, se le pregunta a cada familia quiénes son los integrantes, qué es lo que han perdido, qué es lo que más necesitan. Hay chicos que están descalzos por ahí pues no tienen zapatillas para ponerse porque las perdieron. O sea, a ver, ¿qué necesita cada familia? ¿No? Porque nosotros también visitamos los barrios más necesitados en su momento y los que se vieron más castigados como consecuencia de las inundaciones. Bueno, ellos que necesitan, ellos tienen que llegarle la ayuda. Recordemos que también la presidenta se preocupó desde el primer momento y en esto trabajar con Daniel Scioli para la política hidráulica. Si bien el temporal fue realmente histórico y dramático por el agua caída en tan poco tiempo en la zona de La Plata, la presidenta es una persona que ha vivido muchos años allí, que tiene parte de su familia allí en La Plata, que es una ciudad que conoce bien, y más allá del agua caída, también hay que revisar cómo son las políticas hidráulicas que se aplican en el país para que ante eventuales temporales los dramas no se susciten como fue en esta oportunidad allí en La Plata y también aquí en la ciudad de Buenos Aires concretamente, ¿verdad? Se ve que en el propio Ejército también hay una organización en cuanto a la distribución de las tareas, ¿no es cierto? Ya en la inmediatez esa distribución de tareas se realizó entre las fuerzas de seguridad nacional que se pusieron a disposición por parte del gobierno nacional, el gobierno provincial, que en la urgencia fueron no solamente, que les decía, la Policía Federal, sino también prefecturas, gendarmería y el Ejército. En ese momento ya había distribución de tareas de manera específica porque se coordinaban a través del Comité de Crisis que era presidido por el Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, el doctor Ricardo Casal, con la intervención del Secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, quien también recorría las zonas más afectadas, ¿no? O sea que cada uno cumplía una tarea específica. Algunos, por ejemplo, nosotros veíamos botes que pertenecían a no solamente a la prefectura, sino también a la Policía Federal, que trasladaban a las familias de un lugar a otro cuando no tenían la posibilidad de hacerlo por sí mismas, porque estaba totalmente inundada, había corriente también que era muy peligrosa. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo horas después de la inundación recorriendo la zona de a pie también y en helicóptero, y esta es otra visita que está realizando en este momento, 17-12 minutos en la República Argentina, imágenes en directo de lo que está pasando en el centro de acopio y distribución que ha facilitado el Ejército también en La Plata. Fíjense ustedes cómo se arman, de acuerdo a las necesidades, los paquetes, las bolsas. Ahí veíamos con un poco de ropa, toallas. Después del relevamiento que se hizo, se van preparando elementos de primera necesidad para ir distribuyendo a los inundados. Y como decíamos en el comienzo de esta crónica, el problema de la inundación no solamente es cuando el agua llega y tapa todo y es el momento desesperante que además se cobró más de 50 vidas en la ciudad de La Plata. El momento también es desesperante cuando las aguas bajan y queda todo arruinado. El barro en las paredes de la marca hasta donde llegó el agua, que en algunos casos fue casi de 2 metros en la ciudad de La Plata, sino también el hecho de que arruina absolutamente todo. Arruina electrodomésticos, se lleva documentos, recuerdos, arruina la vida. Y todo esto necesita de un trabajo mancomunado, no de egoísmos, no de golpes bajos, sino de laburo, mancomunado. Y allí entonces es como se sale adelante. Ahí está entonces la presidenta recorriendo este centro de acopio, distribución. Atrás está Alicia Kirchner, el gobernador Daniel Scioli, el vicegobernador
Gabriel Mariotto, Berni y la gente del Ejército que está allí también trabajando codo a codo junto con distintas entidades y militantes también en la ciudad de La Plata para asistir a los damnificados por el temporal. Tengamos en cuenta que son los cascos blancos que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas también, que en casos puntuales, cuando hay una situación de crisis, una situación de emergencia, intervienen. También han instalado un lavadero. El circuito de puesta en condiciones de las donaciones de ropa blanca y de vestir efectuadas a partir de las inundaciones ocurridas en la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril, dentro del predio del Regimiento de Infantería número 7, consta de las siguientes etapas: depósito, clasificación, acondicionamiento y empacado para ser distribuido posteriormente a los damnificados. La etapa recepción son las donaciones efectuadas, que se almacenaron en 2 depósitos. Hay un depósito que es el depósito número 1. En dicho depósito la tarea se encuentra desarrollada por integrantes de cascos blancos. Es el primer paso, que consiste en clasificar la ropa por su estado para entregar y para acondicionar, lavado y planchado, que es lo que veíamos recién, por tipo de ropa, color, tela y tamaño. Y dicho depósito tiene una dimensión de 30 metros de largo, 20 metros de ancho y 4 de alto. La ropa en condiciones, una vez clasificada, se coloca en bolsas con una tarjeta que indica las características del contenido: ropa de bebés, ropa de adulto, ropa de mujer, ropa de hombre, etc. Y asimismo, la ropa a lavar y planchar se traslada al área de lavado, secado y planchado, que está ubicado a unos 150 metros del depósito. ¿Ven cómo todo está organizado? Hay otro depósito también que se dio a llamar depósito 2. En el mismo se hace una tarea similar al del depósito 1, pero las tareas se encuentran desarrolladas por integrantes de la cámpora. Las dimensiones del depósito 2 son mayores que las del anteriormente descrito, aproximadamente 50 metros de largo por 25 metros de ancho y 4 metros de alto. En ambos depósitos se montaron mesas con el fin de clasificar la ropa y habría alrededor de 50.000 kilos de ropa, 50.000 kilos. En la etapa de lavado, centrifugado y secado, a la ropa acondicional, previamente clasificada en los depósitos, se le realiza un lavado para posteriormente centrifugarla y por último secarla. Esta etapa se encuentra implementándose en 2 fases. Al día de la fecha existe una capacidad de procesamiento de 130 kilos por hora, lo que permite alcanzar los 1.800 kilos día promedio en una jornada de 14 horas aproximadamente. Y dicha capacidad se alcanza con 2 lavadoras y secadoras provistas por Marva, que tiene capacidad para 50 kilos por hora. Una lavadora del Ejército reparada por Marva, que también cuenta con una capacidad de 50 kilos por hora. Una secadora provista por el Cardón, también con capacidad de 50 kilos por hora, una unidad móvil de lavado y secado perteneciente a ADRA. Por eso veíamos que algunas remeras tenían esa impresión, ¿no? ADRA, ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene capacidad de 30 kilos por hora, y centrifugadoras pertenecientes al Regimiento de Infantería número 7. A partir de la próxima semana, con la puesta en funcionamiento de otra lavadora y secadora del Ejército, la capacidad se incrementará alcanzando los 180 kilos por hora. Las tareas de lavado, centrifugado y secado son realizadas por el personal del Ejército Argentino, que veíamos recién, ¿no es cierto?, cómo se estaban dividiendo las tareas. Bueno, hay una etapa de planchado, que es con posterioridad al secado de la ropa. Cuando es necesario, se procede al planchado de la misma. Para ello se cuenta con 20 tablas de planchar, que también las veíamos, que habían sido donadas por la empresa Garbarino, y 20 planchas hogareñas donadas por la empresa Liliana, a las que se suman 2 planchas industriales cedidas por Blanca Press y 4 planchas industriales facilitadas por Vesubio. O sea que ven que las empresas han tenido participación. Hoy se daba cuenta por parte del gobernador también Scioli, que agradeció a las 80 empresas que habían realizado colaboración. Las tareas de planchado son realizadas por el personal del Ejército Argentino. Después viene la etapa de empacado. En esta etapa se realiza el empacado de la ropa ya acondicionada por tipo de población destino: bebés, niños y adultos, y por tipo de ropa: pantalones, pullovers, polleras, ropa de cama, etc. Y finalmente se almacenan en el depósito de ropa limpia ubicado frente al lavadero, estanterías para su posterior distribución a los damnificados. Las tareas de empacado son realizadas por el personal del Ejército Argentino también. Y otras donaciones que fueron necesarias para la puesta en marcha del lavadero son 200 estufas donadas por parte de la empresa Liliana, hay 30 carros cedidos por Sodimac y Walmart para el traslado de la ropa entre los depósitos y el área de lavado, 1.300 kilos de jabón en polvo y productos varios, SIF, donados por la empresa Unilever, y 10.000 bolsas de plástico transparente para empacado de la ropa donadas por las empresas Polinoa y Dove. O sea que han sido varias las empresas que han colaborado, y les comentaba, ¿no?, sobre todas las tareas
que han sido distribuidas en base a la organización por parte de los miembros del ejército. Me sonrío porque ahí salió de protocolo. Le estaba mostrando Bernie todos los camiones también del ejército que están colaborando en esta causa y digamos, salió del camino, de la ruta asfaltada y se metió en el pasto a revisar los camiones, a preguntarle a Bernie qué tenían detrás, se subió arriba de uno de los camiones del ejército, así que ahí estaba saliéndose un poco del protocolo la presidenta Cristina Fernández. Está saludando también a parte del ejército, como lo venimos viendo desde que comenzó esta recorrida por este Regimiento de Infantería número 7, Arana, en La Plata, que acabas de describir, María Belén, con tareas realmente asignadas y que hacen también a que la solidaridad se canalice a través de la organización fundamental para que, como dijo también Cristina Fernández de Kirchner, nadie se haga el vivo y las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Porque recordemos que nuestro país muchas veces dio señales y gestos de solidaridad ante distintas situaciones históricas de la República Argentina y en otras oportunidades la cosa no fue así y no llegaba a donde tenía que llegar lo donado por la gente. Me refiero concretamente a la época de Malvinas y aquel desastroso manejo también de las donaciones, ¿verdad? En cuanto a las donaciones, ha habido una estricta fiscalización y control en cuanto a la recepción de las mismas para que después pudiesen ser distribuidas, porque desde la ciudad de Buenos Aires también se habían organizado distintos centros, uno de ellos apostados en Catedral, donde una vez tuvimos nuestra unidad móvil para luego remitirse entonces en su traslado, habiendo una selección previa y que llegasen a la ciudad de La Plata, que evidentemente fue la más damnificada por la cantidad de agua que cayó, que reitero, habían sido 311 milímetros en 2-3 horas. Este recorrido tiene la intención seguramente de acercarse, ¿no? También a las fuerzas de seguridad que han colaborado, tener también un control más de cerca respecto de las donaciones y su posterior distribución y también dar un abrazo, ¿por qué no?, que es tan necesario. Bueno, ya volvemos después de la pausa.